Bueno, más cosas que contarles. Enseguida les presento a nuestras próximas invitadas. Hablamos de unas jornadas que se han celebrado esta mañana en la Universidad de Almería. La verdad que interesantes. Jornada de inmigración, prejuicios e islamofobia. Antes, me permiten, al comienzo del programa les he estado hablando de un suceso de esta misma tarde, del desprendimiento de una fachada del Club Costa en el Zapillo, en la capital almeriense. Vale, no tenemos esa conexión. Bueno, pues cuando sea posible, a ver si el compañero Juan nos puede acercar algo más sobre el particular. Veíamos imágenes al principio en fotografía sobre ese desprendimiento. Les hablo de estas jornadas, ¿vale? Con dos invitadas. Una de ellas forma parte, digamos, de la asociación que la ha organizado, que es la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes. Es la delegada responsable de esta asociación en Almería y también con una voluntaria de dicha asociación. Amal Daunani, bienvenida, buenas tardes. Muchísimas ¿Qué tal? gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bueno. Gracias por la bienvenida. Te colocaron como responsable de la asociación en Almería. ¿Desde cuánto tiempo llevas? Bueno, llevo desde enero. Desde enero. Bueno, unos cuantos meses. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas esto? Pues bien. Bien. Bueno. ¿Interesante la jornada de esta mañana? Sí, ha estado muy interesante y la verdad es que la gente que ha asistido pues le ha parecido que es un tema que se tiene que tratar porque es muy novedoso y hay que tratarlo porque todavía no hay mucho material ni contenido sobre la islamofobia. Vale. ¿Tú crees que de esto se debería de hablar un poco más de lo que se Claro, habla? porque forma parte de nuestra realidad cada vez más y amenaza a nuestra sociedad la integración de los inmigrantes y sobre todo la convivencia entre las sociedades que convivimos en Europa. ¿Tú eres marroquí? Sí, yo soy ¿Llevas marroquí. viviendo en Almería cuánto tiempo? Bueno, yo llevo desde los 6 años aquí. Prácticamente como si hubieses nacido. ¿Desde los 6 años? Bueno, toda una vida. Y tienes ya unos cuantos más de 6, ¿no? Sí, claro. Llevo Bueno, más de 20 años más aquí. de 20. ¿Y qué tal? ¿Bien? Genial. Sí. ¿Con problemas? ¿Con algún problema que otro al principio, al final? Bueno, ¿medio? al principio siempre hay problemas, pero todo bien. Se vive en Almería. Sí. Es una ciudad que acoge a la gente, a los inmigrantes también, por supuesto. Bueno, hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Sí. Bueno, ahora hablamos de esto. Mireia, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes, muy bien, Mireia gracias. Valenzuela, voluntaria de esta asociación, ¿desde cuándo? Pues desde hace bien poco, la verdad. ¿Sí? Descubrí esta asociación mediante jornadas, actividades que organizaban también en la universidad y me ha interesado también este tema. ¿Y por qué te implicas en esto, Mireia? Es que yo he terminado la carrera de Educación Social en la Universidad de Almería Sí. y me encanta implicarme en causas sociales, en causas de integración social de diversos colectivos. Y esta merece la pena implicarse, ¿no? Sí, por supuesto, y más cuando está muy de actualidad ciertos discursos de odio basados en estereotipos y en falsos mitos. Pues sí, se están escuchando cositas, la verdad que, en fin, un tanto sorprendentes. Sí. ¿Has estado también en la jornada de esta mañana? Sí, he estado ¿Qué también. tal? Interesante de lo... Muy interesante, lo que se ha hablado. además hay conclusiones de algunos asistentes que me han parecido muy interesantes y sobre las ponencias y sobre el tema en general también. Vale. Por ejemplo, ha estado presente Alexandra Ainz Galante, que es Galante, si lo he dicho bien, profesora del área de Sociología de la Universidad de Almería, que hablaba del porqué de la islamofobia, una perspectiva sociológica, ¿no? Lo que contaba Alexandra. ¿Y qué ha dicho esta señora? ¿No sé si estabas de acuerdo con lo que decía o no, más o menos? Pues ella explicó muy bien el concepto de la islamofobia desde una perspectiva de la sociología. Además ofreció un ejemplo de su amiga que se llama Hakima, que ha roto todos los estereotipos y los esquemas que la gente suele tener sobre la mujer musulmana. ¿Por qué? Porque es una mujer que lleva velo y lo primero que nos preguntó es ¿qué creéis qué música le gusta a esta mujer? ¿En qué podría estar trabajando? ¿Si está trabajando o no? Cosas tan básicas que la gente, pues, o si es española o es de otra nacionalidad, y directamente la gente pensaba que era marroquí, que era conservadora, que le gustaban cosas más conservadoras, Sí. y resultó que al final la mujer era española, vasca, que le gustaba Enrique Iglesias y que era una mujer más... Pero que llevaba velo. Llevaba el velo, Vale, pero por propia voluntad, claro. evidentemente. Pero tendemos a juzgar a la gente por una imagen o por una prenda y solemos como encasillar a esa persona y eso es lo que intentamos trabajar desde la asociación.
Si tú, ese velo, este pañuelo que tú llevas en la cabeza, si no lo llevases, si nos cruzamos por la calle o te entrevisto, o la gente que te está viendo en casa, quizá al principio, antes de presentarte, es decir, de tu origen, de dónde eres y lo que haces y demás, ¿sabría quién eras por tus rasgos, por tus facciones? ¿O es el velo el que canta, el que envía un mensaje? Los rasgos también También, por supuesto. Hay gente que por tener el color de piel moreno o por ser de un color, la gente pues lo suele como decir, este es árabe o este no es de aquí, es como uno diferente de fuera. Y a veces hay gente que tiene un color distinto, pero es de aquí, ha nacido aquí. Además, que puede ser que una persona que sea de otro color, que haya nacido en otro país, pero que no se siente de ese país, que lleva una vida aquí, que de su país conoce muy poco, como es mi caso, y yo me siento más española, más andaluza que de Marruecos. Pues lleva 20 años aquí viviendo. Sí, llevo casi toda la vida ¿En Almería aquí. estos 20 años o has vivido en otra ciudad? He vivido en Almería y ahora me he mudado a Alicante. Alicante, bueno, el Levante, te gusta el Mediterráneo, sí, claro, lo compartimos. Hay más proximidad con Marruecos, da la impresión a veces que hay más cosas en común que diferencias, ¿no? Sí, hay más cosas que nos unen que nos separan. Ahora te lo pregunto a ti también, Mireia, pero me gustaría saber de tu punto de vista si existe, en los años que llevas viviendo en Almería, si has visto algún rasgo, algún matiz de esta islamofobia de la cual estamos hablando. A ti también. Primero a ti. ¿Esto lo has visto tú? ¿Lo has vivido? ¿La islamofobia? Sí. Claro que sí. Sí. A la hora de buscar un trabajo, a la hora de ir a una administración pública, a la hora de ir a un médico. Te ven con el velo y ya en el médico, por ejemplo, te empiezan a hablar flojito, te empiezan a hablar muy despacio, como despacito. Si no entendieses el idioma. Bueno, también hay compatriotas tuyos que no controlan mucho el idioma, evidentemente. Sí, pero por el hecho de llevar un velo, pues ya. Y eso es. También un aspecto que también resaltó Khadija El Muisi es a la hora de buscar un trabajo, de encontrar un trabajo, una mujer con velo tiene que tener más formación, más experiencia que una mujer que no lo lleva para acceder a un mismo puesto de trabajo. Entonces, eso es... Vale. Khadija El Muisi es un estudiante de grado de matemáticas de la Universidad de Almería que también ha estado presente. Participó en la mesa redonda. En la mesa redonda que ha habido. Mireia, ¿cuál es tu opinión sobre esto que hablamos? Bueno, que existe realmente y bajo mi punto de vista también ocurre sobre todo en las redes sociales, ciertos discursos de odio, de rechazo, también ciertos comentarios basados en estereotipos, por ejemplo, que las mujeres que llevan velo es que lo llevan impuesto siempre y a veces no sabemos la historia que hay detrás de esa chica que lleva un velo. No podemos saber tampoco de primera decir... Pues mira, es que lo lleva porque se lo impone sus padres, o se lo impone su familia, o se lo impone su religión. Sí. A veces las chicas que llevan velo lo llevan porque quieren, o otras que no la llevan, y entonces hay que mostrar esa realidad a la sociedad. Tú lo llevas porque quieres, es una seña de identidad de tu cultura, imagino. Forma parte de mi identidad. Claro. Bueno, desde la Asociación Marroquí para la Integración de Migrantes estamos en un proyecto que se llama que es un proyecto nacional contra la islamofobia, financiado por la FAMI. Y en este proyecto pues se ofrece concienciación, sensibilización sobre la islamofobia, asistencia a las víctimas, y también formar a los factores, a los agentes activos, como a los profesionales que se dedican en los institutos, en los colegios. Damos una formación para que sepan cómo enfrentarse a esta realidad y esta problemática. Y la verdad es que está funcionando bien. Sí. Ahora se está llevando a cabo en Andalucía y también se está extendiendo por Barcelona y Madrid. En esa mesa redonda a la que hace referencia, prejuicios hacia la inmigración y islamofobia en Europa, se ha celebrado esta mañana, como digo, dentro de las jornadas.
Estaba Khadija, este estudiante de grado de matemáticas, también estaba, enseñamos si lo pronuncio más o menos bien, Abdallah Mahana, presidente de la Comunidad Islámica en la provincia de Almería. ¿No? Y Christian Roig, que es profesor del Departamento de Educación del área de Teoría e Historia de la Educación e integrante del CEMRI. ¿No? El CEMIR, perdón, que también está dentro de la Universidad de Almería. ¿Qué aportaban? Mireia, que de lo que escuchabas, me decías que llegaban a conclusiones que más o menos compartías. Por ejemplo, ¿alguna de ellas? Sí, por ejemplo, me ha parecido interesante las aportaciones del profesor Christian Roig, desde un punto de vista también, digamos, educativo, didáctico. Hacía como un análisis de la situación actual a nivel europeo y a nivel más local, más de España. Y puntualizaba ciertos matices que, digamos, nos situaba en el plano actual de la islamofobia, y también desde una perspectiva de la estudiante también ha sido muy interesante su experiencia, ha sido muy enriquecedora. ¿Hasta qué punto? Habló sobre la inclusión y la integración de los alumnos en las instituciones públicas en Almería, sobre los prejuicios que se tienen sobre los alumnos inmigrantes, musulmanes sobre todo, y la verdad es que estuvo muy buena su ponencia, la verdad, su participación. Os quería preguntar, que quizás sea el estereotipo, el concepto que tenemos, nos incluiremos todos, ¿no? En fin, no sé hasta qué punto el daño que ha hecho el terrorismo, el llamado terrorismo islámico, ¿vale? A la hora de tener un concepto con respecto al Islam y sobre todo a pueblos concretos como puede ser marroquí, por poner un ejemplo de que es tu país y es tu origen. ¿Cómo ha calado esto en la sociedad? Pues el terrorismo es una lacra que ha sido o ha originado la islamofobia, porque ha creado como un miedo, un rechazo a toda la sociedad, a toda la población musulmana, que no tiene nada que ver con el terrorismo. Si todos los musulmanes fueran terroristas, entonces la religión más mayoritaria del mundo es el Islam. Yo creo que también hay intereses políticos detrás de todo esto, y se debe de trabajar, porque, por ejemplo, si un chico de Occidente con ojos azules hace un atentado como el de Nueva Zelanda, se le tacha de loco, de que no está bien de la cabeza. Claro. Pero si es una persona que se llama Mohamed, digamos, y que es la misma persona que está loca, por el hecho de ser musulmán o por llamarse Mohamed, ya decimos que es un terrorista islámico. Claro, lo que ha ocurrido en Sri Lanka, por ejemplo, ¿no? Hace unos cuantos días, ¿no? Ese atentado podría ser un ejemplo, ¿no? Claro. Yo no digo que no haya terrorismo, pero utilizan el nombre del Islam para hacer barbaridades que hace cualquier persona, que puede hacer una persona de origen noruego, de origen musulmán, de origen... Claro. Y eso nos daña más a los musulmanes que a los no musulmanes. En España sabemos algo de esto. Durante muchos años ETA mató a muchas personas, y con atentados parecidos a este, ¿no? Poner bombas y demás, ¿no? Bueno. La mayoría de los atentados, quiero decir, que se producen en países musulmanes, pero esto no sale en los medios de comunicación. Esto es cierto, eso es un dato muy real este. Casi el 80%, no sé exactamente el porcentaje, se producen en países musulmanes. Pero si pasa aquí, pues ya tachamos a los musulmanes de terroristas. En la intervención de Abdallah Mahana dijo que cuando pasa un atentado en Europa o en España o en cualquier país, le piden a él, como presidente de la Comisión Islámica de Almería, que condene los atentados. Y él dice que ¿por qué tengo que condenar los atentados yo? Si yo no estoy no tengo nada que ver con ese terrorista, entonces ¿por qué tengo que condenar algo de... es como tienes la obligación de condenar algo. ¿Por qué cuando ha pasado un atentado contra los musulmanes no salen todos los occidentales o no pedimos que todos condenen ese atentado? Así es. Mireia, ¿qué dices al respecto? Pues que, lo primero, estoy totalmente de acuerdo con ella. De hecho, el atentado del otro día de Sri Lanka
automáticamente pensamos que ha sido de origen yihadista, ¿no? Mientras que no pensamos que esa mayoría de atentados producen mucho más daño a la comunidad musulmana que a nosotros. Y esto es lo que yo percibo, cuando se produce aquí un atentado, ya sea o en España o en Francia o en cualquier parte de Europa o de la parte o de Occidente, se le da como un enfoque más, digamos, catastrofista, es decir, que se le da más difusión, más exagerado, mientras que cuando pasa en los países musulmanes, que es donde realmente hacen daño, no se le da apenas difusión, no, digamos, casi nadie nos enteramos, digamos, de que ocurre, de que ocurre más de lo que debería. Vale. Una última cosita, aunque esto daría para más, evidentemente, me están pidiendo paso desde el exterior. El papel de la mujer en el Islam, Amal, desde tu punto de vista. Llevas 20 años viviendo en España, entre Almería y Alicante, ¿no? Desde los 6 me contabas, ¿no? Sí. ¿Qué papel y cómo es el papel de la mujer en el Islam? El papel de la mujer es igual que en todas las religiones, que en todas las culturas. La mujer es la figura principal de la familia. Yo creo que no hay que hacer diferencias entre religiones, porque yo creo que la mujer es importante en todas las religiones, independientemente de la religión. El señor Muhammad dijo que no nos diferencia la religión. La religión se practica en la casa. Nos une la religión de la humanidad, no la religión. Cada uno practica su religión en su casa o en su interior. Entonces... Pasa que este quizá también sea un concepto, un estereotipo que tiene la sociedad, digamos, occidental con respecto a la mujer en el Islam. El sometimiento, la falta de libertad, la falta de personalidad. Eso es la imagen que se tiene desde fuera. Por eso te pregunto. Se creen que la mujer, por llevar un velo, está oprimida, es sumisa, tiene que obedecer a su marido, que el velo se lo han impuesto sus padres, sus hermanos, su marido, y la verdad es que no es así. Ahora hay chicas que llevan el velo como protesta social. Ya no es por... Hay gente que ya no por religión, sino por protesta social. Por rebelarse, de alguna forma. Por rebelarse, por decir, por imponer su identidad y decir, aquí estoy yo y me tenéis que respetar tal y como soy. El burka es otra cosa. Sí, eso ya es otra cosa. Desgraciadamente, ¿no? Sí. Bueno, yo no digo que no haya casos en los que no se le obliga a la mujer ponerse el velo y que lo veo fatal, lo veo muy mal. El velo es una decisión propia. En el Islam lo dice. La mujer, hasta que no esté convencida, no tiene por qué llevar el velo. Y tiene que ser una decisión propia, no impuesta. Bueno, vamos a dejarlo aquí por ahora. ¿Mireia, algo que añadir a esto que estamos hablando? No, nada más que añadir. Estoy de acuerdo totalmente con él. Bueno. Interesante. Migración, prejuicios e islamofobia. Jornadas esta mañana en la universidad con diferentes ponentes, mesa redonda. Está bien hablar de esto, ¿no? Financiada por el Ministerio de Justicia e Interior. Vale, muy bien. Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes. Amal es la responsable, la delegada de esta asociación en Almería y Mireia, voluntaria de dicha asociación. Me dijiste que has hecho atención social. Educación social. Educación social, perdón. Bueno. ¿Ejerciendo? Todavía me falta el B1, pero estoy en ello. Vale, pues que haya suerte. Gracias a las dos. Gracias a ti. Acudimos a esta calle del Zapillo, la calle Úbeda. Al comienzo del programa le hacemos referencia a estas imágenes que están viendo. Se ha desprendido la fachada del Club Costa en el Zapillo, un centro deportivo en este barrio de la capital. Ya va sin actividad hacía años, pero en fin, la verdad que imagino para los vecinos, sobre todo para los dueños de los 4 coches que han sido prácticamente destrozados, pues en fin, ha sido todo un susto. Está viendo imágenes. Si podemos hacer alguna conexión con el compañero Juan, algo que nos pueda contar al respecto. Juan Domínguez, adelante, cuando quieras. Sí, Joaquín, efectivamente, en el programa estamos para lo bueno y para lo malo, para lanzar buenas y malas noticias, como es el caso de una de las que se ha producido esta tarde en la capital almeriense, en torno a las 4:30 de la tarde, calle Úbeda. Ahora veremos las imágenes a través de nuestro compañero Jesús Barceló, pero tenemos a José Luis, que es el encargado de turno de los bomberos de Almería. Muy buenas tardes. Muy buenas. Como decía, en torno a las 4:30 de la tarde, ¿no? A las 4:30, efectivamente. Un golpe de viento ha tirado
esta fachada. Afortunadamente no ha habido nadie debajo, no lo ha pillado nadie, no hay daños personales. Daños corporales, nada. Nada, y bueno, lo hemos verificado, a pesar de que teníamos información de que no había nadie, pero lo hemos verificado al llegar y a partir de ahí pues a trabajar y a dejar la zona en funcionamiento. En el fondo hay que dar gracias a Dios porque ya estamos viendo imágenes dantescas de la situación de los vehículos. Entendemos si en vez de un vehículo una persona lo que hubiese podido pasar. Claro, claro, o sea, esto pilla una persona debajo y la mata, seguro. Vamos, eso está claro. Algo que ha sido bueno el hecho de las 4:30 de la tarde, que se entiende que no es una hora excesivamente que la calle esté muy transitable, ¿no? Bueno, pero para que pase una persona, muchas veces eso es de madrugada y pasa y le pilla. Eso es suerte, hemos tenido suerte y ya está. Y fortuna. ¿Cómo se ha podido venir la cantidad de fachada que se ha venido al suelo? Pues es muy probable que un golpe de viento, que entre los huecos se haya metido viento y una pequeña sobrepresión entre las dos fachadas haya tirado. ¿Para cuándo calculáis que pueda quedar la zona medianamente en condiciones? Bueno, la calle va a quedar cortada, pero con una cierta seguridad para que no caiga nada más en un rato. A partir de ahí pues intentaremos retirar los vehículos y dejar la calle cortada para que no pase nadie. ¿Tiene que haber alguna intervención en el tema de los seguros antes de la retirada de los vehículos o no tiene nada que ver una cosa con la otra? No tiene por qué, no tiene por qué. No, los seguros, bueno, hombre, los seguros de los vehículos actuarán, pero bueno, que para retirarlos nosotros de aquí no necesitamos. No necesita tampoco las imágenes que tenemos. José Luis, que muchísimas gracias y que te dejamos que sigáis trabajando. Venga. Joaquín, vamos a ver si podemos hablar con uno de los vecinos que creo que andaba por aquí en torno a las 4:30 de la tarde. Estamos viendo que son muchas las personas. La verdad que la imagen es absolutamente dantesca aquí en la calle Úbeda. Se me ha olvidado decir que una de las instalaciones es el Club Costa, que está dedicado a lo que es el tema del deporte. Está el Bar Hermoso, que prácticamente todos los almerienses hemos frecuentado, y luego está el albergue juvenil. Son las tres zonas que nos encontramos por aquí. Y aquí hay un vecino al que voy a pedir que se acerque, por favor, si es tan amable. Aquí, con cuidado, amigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Luis. Luis, vecino de la zona, entiendo, Sí, ¿no? sí, vivo en este edificio. O sea, en el edificio de enfrente. Sí. Entiendo que se habrá sentido un impacto monumental, Sí, porque... ha temblado hasta ¿Qué estaba usted haciendo en ese momento? Pues estaba viendo la televisión. Tranquilamente. ¿Y qué ha sentido? ¿Un golpe? Sí, he sentido el golpe, que yo me creía que era un camión de ladrillo descargando, pero he sentido el movimiento del edificio. O sea, que porque se ha llegado a mover el edificio. Sí, poco, pero se ha movido. Ya. Y entonces digo, bueno, esto que es lo que ha pasado, cuando ya he empezado a sentir la policía llegar y eso, y he bajado y he visto lo que ha ocurrido. Bueno, ahora nos decía el jefe de turno de los bomberos, viendo las imágenes que son absolutamente dantescas, es milagro de que no se haya producido, porque no había nadie. Hemos tenido la suerte de que no ha pasado ninguna persona. Si eso ocurre a las 5 de la tarde, es una catástrofe, porque es la salida de los niños del colegio y por aquí pasan infinidad de niños con sus padres. Y hubiera ocurrido una catástrofe. Lo que es la vida, piensa uno que se pueden caer unos ladrillos, pero es que estamos hablando de una parte importantísima, lo estamos de casi la totalidad de la fachada, efectivamente. Sí. Bueno, y pues lo que queda hasta ahí colgando. Ahora es lo que nos decía José Luis, el jefe del equipo de bomberos, que ahora lo que van a intentar, de que se va a quedar la calle cortada, pero intentar dejarla lo más segura posible. Sí, porque pues eso van a seguir cayendo. Los ladrillos están en el aire. Mira, ahí ha caído algo. Los ladrillos están en el aire. Qué barbaridad. No se han hecho sobre la estructura, se han hecho sobre... Se despega y cae. Y al suelo. Es el problema. Luis, que muchísimas gracias. Nada. Pues Joaquín, muy amable. Joaquín, pues hemos tenido la suerte de poder hablar con el jefe de turno de los bomberos, uno de los vecinos que nos decía que vive en el edificio de enfrente, que ha escuchado ese ruido en torno a las 4:30 de la tarde. Aquí estamos, calle Úbeda, en este momento, con presencia obviamente de la policía local. Me comentaba el compañero Michel que esta tarde también ha estado por aquí acompañando a los bomberos, el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, y vemos la intervención de los bomberos. Hemos visto las imágenes, creo que son 3 los vehículos que están prácticamente aplastados por los ladrillos. Pues seguimos llevando la actualidad almeriense aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Gracias, Juan Domínguez. Imágenes en directo de lo sucedido en esta calle Úbeda del barrio del Zapillo. Daños materiales no personales, que es lo importante.
Enseguida estamos de vuelta a una última pausa recta final. Hasta ahora.